En vivo desde Palenque, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Gonzalo Monroy. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¡Mis niños! ¡Mis niñas! Bienvenidos todos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados, vayan sacando su dinero, estamos acompañados por Pepe López Obrador y sus pinches colectas. Chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo muy decadente, ustedes saben que los grandes circos siempre tienen 3 pistas. Vamos a la primera. Pista número 1. ¡Ay, mis chamacos, mis chamacas! Lo que nos toca vivir y lo que nos falta por ver, ¿no, hombre? Así como en la vida misma, hay situaciones muy chistosas que pueden convertirse en tragediones. También hay calamidades que pueden terminar en carcajadas. Así de tensa, de tóxica, peligrosa, pero siempre entretenida, es la relación que se cargan Claudia Sheinbaum y Donald Trump. A puros pellizcos y trompetillas, cabrón. A puro pellizco y trompetillas se han estado llevando este par desde que coincidieron en el poder. El ogro naranja la llena de flores y sopas. Le suelta el trancazo. Ella cabecea la cachetada y con cabeza fría avienta su cantaleta de la soberanía, la independencia y el maciosare para quitarse de encima la maldición naranja que la persigue. Los pellizcos del pinche güero no son de uñita, no. Desde que llegó a la presidencia acusa al gobierno mexicano de estar embarrado con los cárteles del narco. Y las trompetillas de Claudia pues no pasan de endosarle la factura narca a García Luna y a Calderón y repetir ese su mantra favorito: cooperación sí, subordinación no. Esa pinche tensa calma parecía ya casi hasta normalizada hasta que los gringos se chingaron a Maduro y le pegan al tierno corazón de toda la 4T. Igual está pasando ahorita con lo que pueda pasarle a los machuchones que padrotean el desastre cubano. Los gorilas consentidos, ídolos del régimen transformador mexica, están valiendo madres. Y pues la tensión de toda la secta morena se dispara al quedarse solapas frente a la garra naranja que los puede exhibir frente al mundo si la presidenta o su mentor se ponen al pedo. Ahora, si a toda esa pinche presión le suman ustedes lo que pasó en la presentación del tal escudo de las Américas allá en Estados Unidos, el voltaje ya se pone muy cabrón. Invita a Trump a 12 presidentes del continente y frente a ellos con cámaras y micrófonos se suelta: México es el epicentro de la violencia criminal en América Latina. Y además del chingadazo, la cotorrea. La presidenta es muy buena persona. Tiene una preciosa voz, pero cuando yo le digo a ella que yo puedo ayudarla a acabar con los narcos, ella me dice: no, Mr. President, no, please. Y remata asegurando que son los cárteles los que mandan en México. Con este brutal episodio sucedido allá en Florida y con lo que finalmente suceda con el gobierno cubano, la relación de por sí tortuosa y frágil tendrá que irse definiendo para bien o para mal o para el carajo o para peor. Ya sabemos que Trump, ese güey no suelta. Pinche Trump no suelta. Va a apretar a Claudia si se resiste y se va a amansar si Claudia se emancipa. ¿Qué hará Claudia? ¿Le entregará a Trump a todos los ojetes que le están pidiendo? ¿O resistirá estoicamente hasta que Palenque caiga? ¡Órale! Pista número 2. Y reapareció
reapareció una vez más, así como una verruga que se va y regresa y nunca para de chingar. Volvió, es que te veo, volvió para pedirnos que le donemos dinero a los cubanos, a los pobres cubanos que viven así, porque los gobierna una dictadura que él y su amiga que dejó de encargada del despacho se niegan a denunciar. Una dictadura financiada con dinero del pueblo mexicano. No volvió este cabrón para ofrecerle disculpas a los muertos del tren interoceánico. No volvió para decir algo sobre el incendio en Dos Bocas. No volvió para explicarnos por qué dejó que sus bebés saquearan al país. No, él solo vuelve para volver a llenar el pinche cochinito. Ya lo hicieron cuando los sismos del 2017 en México, los hijos de la chingada armaron otro fideicomiso, dizque para ayudar a las víctimas, y resultó un carrusel para lavar dinero en efectivo. Seguramente esta será una más de estas chingaderas. A estas alturas, Andrés, nada me sorprendería. Andrés, caíste, cabrón, en lo más bajo. Te convertiste en la peor versión de lo que juraste acabar. Y por si fuera poco, lograste perpetuar en el poder al movimiento político más dañino en la historia reciente de nuestro país. Es más, Andrés, bueno, ¿cómo está este pedo? Que ya hasta te exoneraron a Pío, güey. O sea, el Tribunal Electoral ya te exoneraron a Pío, cabrón. Entonces, Andrés, no te pido, cabrón, te exijo que dejes de estar chingando y que si te vuelves a aparecer sea para finalmente confrontar todas las mamadas que nos hiciste y nos sigues haciendo. Porque algunos se tragan ese cuento de que estás en retiro, pero yo no, cabrón, yo no. ¡Órale! Pista número 3. Mis chamacas y chamacos, ¿cómo la veis desde donde estáis? La vacilada esta marrullera de la tal reforma electoral que acabó derivando en el descafeinado, pero también muy marrullero, Plan B. Aquí lo consignamos en su momento, aquí. Y sabíamos que los partidos aliados de Morena iban a bloquear que naciera la reformita, esa reformita que le quitaba al PT y al Verde un chingo de dinero, un chingo de poder y los privilegios propios de quienes comparten con Morena la chiche enorme de la victoria. El PT y el Verde se sintieron peluceados, güey. El PT y el Verde se sintieron amenazados por su presidenta y la sabotearon en comisiones y en el pleno para enviarle un atento, no me olvides. O sea, sí nos traes del cogote, pero nosotros también. Un estrepitoso fracaso político de Claudia y de su séquito de pirañas. Pero como ya conocemos a esta raza que nos malgobierna, cuando no ganan, arrebatan. Y a la voz de ábranse piojos que ahí les va el peine, llegó el plan B de la presidenta con A. Ya, sin herir las delicadas sensibilidades de sus aliados y preparando discretamente, por ejemplo, el terreno para ir reventando el federalismo, sin vergüenza, sin pudor, sin tapujos, se mete ella con A a la boleta, con A del 27, para pervertir la democracia participativa y convertir la revocación de su mandato en una bananera ratificación de su mandato, haciendo campaña de sí misma, con nuestra lana, claro, haciendo campaña todos los días de sí misma y alternando en la elección con 17 gobernaturas, la Cámara de Diputados, 2,000 presidencias municipales y jueces y magistrados del Poder Judicial. No, bueno. Perfecto, mi Clau. No, hombre, muy bien, güey. Muy bien, Clau. Sembrando muy felizota artimañas y petardos donde debería reinar la confianza y la certidumbre. Muy bien, Clau. Puta, padrísimo. Mientras no te vuelvan a pintar cremas tus aliados, ¿qué digo aliados? Tus socios en la franquicia del poder pedorro,
Que siga entonces la borrachera, que siga la borrachera hasta que alguien vomite negro. Y qué bueno, Claudia, qué bueno que puedes darte el lujo de ponerle tantita emoción a la simulación democrática del 27 en este país donde todos sabemos la paz, el desarrollo y las libertades son el sello de tu gobierno. Muy bien, Clau, en este maravilloso país que tú conduces verdaderamente talentosamente, donde los trenes no se caen, donde los trenes no se descarrilan, donde las refinerías no se incendian, donde no padecemos ni de corrupción, ni de impunidad, donde la violencia y el crimen son parte del hipócrita pasado, donde la educación y la seguridad social son ejemplos a nivel internacional. Un país soberano, Claudia, soberano e independiente, que se ha ganado el respeto de las potencias mundiales gracias a su honorabilidad, a su honestidad, a su transparencia. Bien, Claudia, felicidades, mi niña, qué bueno, dichosa tú que puedes darte el lujo de seguir destruyendo a nuestro país, creyendo que estás cumpliendo cabalmente con tu puto deber. Amiga, date cuenta. ¡Órale! Mis chamacos, mis chamacas, qué bueno que nos encontramos otra vez, porque fíjense ustedes ya lo saben, en México y el mundo se sabe de todas estas peleas de box, campeonatos de box que se organizan, sobre todo últimamente en los Estados Unidos y ya en México, que son un exitazo. Un exitazo porque, bueno, se arma toda una parafernalia donde la gente no necesariamente profesional ni boxeadores, pues se quieren agarrar a chingadazos, ¿no? Para divertir a la gente y para tener una buena taquilla y lo que ustedes quieran y manden. Bueno, todo eso ya llegó desde luego al conocimiento de la 4T. Entonces, la 4T... pues ya ven ustedes que siempre anda viendo a ver cómo llena el Zócalo, cómo rompen récords Guinness, ¿no? A qué artista consiguen y todo. ¿Por qué? Porque siempre distraen, ¿no? Siempre distrae a la gente, porque nunca dejan de pasar que sí se descarriló el tren, que sí se incendió la refinería, que sí mataron a tal, que sí hubo una persecución, que pararon las carreteras. O sea, siempre hay un escándalo y siempre tienen que tener algo que poner en el Zócalo, sobre todo para distraer a la gente y entonces aminorar los daños, ¿no? Hacer un recuento de los daños, bueno, más o menos sí, porque hiciste un evento. Entonces, la 4T ya se fijó en lo de los campeonatos estos de box. Y entonces, el equipo de investigación de Ladinus encontró más o menos el prospecto que ya lo están repartiendo en la 4T. Con ya ves, siempre hay amigos empresarios que le van a atorar, ¿no? Para hacer un evento, que sería en el Zócalo. Sería en el Zócalo y se llamaría, ya lo supimos, la pelea del pueblo para el pueblo por el pueblo. Cuando los principios se acaban, comienzan los putazos. Uy, este es más o menos el espíritu del espectáculo que se daría en el Zócalo. Pueden ya ustedes imaginarse en el Zócalo a reventar, porque la gente va a estos eventos, se emociona, ve nada más y vean ustedes más o menos las peleas que han estado preparando. Mira cómo se vería. Ahí en el Zócalo, ahí está el ring, ya viste, para la pelea por el pueblo y del pueblo. Alito contra Gerardo Fernández Noroña. Esa sería una pelea y sería taquillerísima. Incluso ellos están pensando en contratar al fotógrafo de Fernández Noroña para que se caiga de nalgas en alguno de los rounds. O sea, que esto es la gente le fascina eso, ¿no? Alito contra Fernández Noroña. Esa sería una de las peleas. Tenemos más peleas. A ver, ¿cuál sería otra pelea, por ejemplo, que tenemos aquí? Vean, ¡ojo! Ándale, Luisa María Alcalde contra Alessandra Rojo de la Vega. O sea, madrazos con M de mujer. ¡Puta! Entonces imagínate nada más, ¿no? Se armaría, pero el desmadre a todo lo que da. Tenemos más peleas. Todo lo que hemos averiguado para que vean cómo ya lo tienen más o menos armado. Mira, Jesús Ramírez Cuevas contra Julio Scherer. O sea, eso
Porque además se traen unas ganas, cabrón. Se traen ganas de las malas, cabrón. Entonces, imagínate el ring y a ver, ¿no? Y hijo de tu... Y ándale, cabrón. O sea, está buena la pelea. Vamos a ver qué otra pelea se les ha ocurrido. Para que vean ustedes cómo va a ser un lleno total. Andrea Chávez contra Lili Telles. ¡Puh! O sea, el clásico del norte del país, cabrón, ¿no? O sea, una es de Chihuahua, otra es de Sonora, ¿no? O sea, son hembras, mujeres de arranque y ya se traen. Entonces eso sería una maravilla. ¿Te imaginas a la gente con sus familias, ahí echando la torta, echando el desmadre, echando las porras? ¡Ay, la vieja le huelen las patas! ¡Está chido! A ver, vamos a ver qué otra pelea se les ocurrió, porque realmente indagamos profundo. Vean. Mario Delgado, que ya lo viste en su video, que está muy chistoso. Ya viste que no examen para la prepa, ¿viste? Está muy chistoso. O sea, desde Virute, bueno, en fin. Mario Delgado contra Marx Arriaga. ¡Puta! ¡Puta! Entonces, imagínate, porque Marx le trae unas ganas a Mario, porque finalmente fue Mario el que lo peluceó, ¿no? El que lo mandó a la chingada. Entonces, imagínatelos en el ring, ¿no? O sea, esto se va a poner... Ahora, tenemos más peleas todavía. Vean ustedes nada más. La siguiente pelea que tenemos es... Bueno, ¿viste? A los murciélagos volando, porque es una pelea entre vampiros, entre Dráculas, entre murciélagos, ¿no? Omar García Harfuch, el Batman. O sea, ya viste, el vampirito no nada más es del Bacardí, o sea, también es de Batman. Y el mismo conde Drácula, güey. Puedes también decir el Guasón, ¿no? Para el hecho de la pelea, pues el Drácula tabasqueño, cabrón. O sea, imagínate la putiza. Imagínense ustedes a quien le vayan y todo, pero se va a poner de poca madre. Este sería las peleas que se presentarían esa misma noche. Y como todos estos eventos, y ya lo vieron ustedes en Estados Unidos y lo vieron aquí ya en México, hay también la parte, pues vamos a decir, de entretenimiento, no nada más los putazos, ¿no? Mira, la parte de entretenimiento, como la tendrían armada, ya la 4T. Mira. Beatriz Gutiérrez Müller, porque todo el mundo sabemos que canta, ¿o no? Bueno, el plan es que Beatriz cante el himno nacional, cabrón, de entrada, güey. Y entonces Sergio Mayer sería el referee de todas las peleas. Porque ya ves, o sea, y además con lo que trae ahorita de la Casa de los Famosos y el desmadre y todo, pues queda muy bien para este tipo de eventos, ¿no? Y donde la gente pues lo va a estar viendo cada pelea. Y además Eugenia León también cantará en este evento de la 4T. Y como sorpresa, Silvio Rodríguez, sin fusil, con guitarra. O sea, sí, porque él ya se está armando para que recibiera a los gringos, pero ya le pidieron que sea con guitarra para que también, pues, hermosee la noche con sus canciones, ¿no? Esto sería el elenco artístico y vean ustedes cómo queda finalmente el gran anuncio de la pelea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cuando los principios se acaban. Empiezan los putazos. Así que ya vieron ustedes, mis chamacos, lo que la 4T está urdiendo para cualquier momento emergente, que nunca faltan en este país. Se les cae algo, se les muere alguien, matan a alguien, lo que tú quieras, porque aquí puede pasar cualquier desgracia. Y entonces ya tienen este evento para el Zócalo y para romper una vez más el récord Guinness. Ya lo saben, mis chamacos, cuando los principios se acaban, comienzan los putazos. ¡Órale! ¡Ah! ¡Mis chamacos, mis chamacas! Miren, qué bueno que logramos coincidir de nuez, porque ustedes ya se enteraron, lo sabrán, porque finalmente esa fuerza, ¿no? Porque el infierno que se está armando en una buena parte del planeta está bastante cabrón. Es más, lo platicábamos desde hace 15 días, ¿no? Cuando decíamos, mira, ahorita Trump está empezando a ir sobre Irán, y decíamos, está cabrón meterse a ese barrio, ¿te acuerdas?
Está cabrón, ese barrio es muy cabrón. Aguas, güero, ¿por qué? Porque te puedes llevar sorpresas. Y así ha sido el asunto. Ya vieron ustedes, misiles, muertos, intereses, desde luego, y también los infiernos que se cuecen aquí adentro. Entonces, para ver hacia dónde va todo este menjurje, porque finalmente de lo que estamos hablando aquí, al final de cuentas, tiene que ver con el combustible y tiene que ver con la energía. Y eso lo puedes escalar al nivel que quieras. Se puede ver un desmadre mundial a propósito de esos componentes. Entonces díjeme yo, tengo que platicar con alguien que sepa perfectamente cómo se están cociendo esos tamales allá en el Medio Oriente, y también que conozca muy bien cómo se cuecen los tamales que explotan y se incendian aquí en lo local. Entonces dije, no hay opción. Un analista maravilloso de estos asuntos y que se sabe todo de pe a pa es Gonzalo Monroy. ¡Órale! ¡Hey! Gracias, Gonzalo. Qué gusto verte, hombre. Pues hace rato que no nos veíamos. Una pandemia después. Desde la pinche pandemia, claro. En el Monumento a la Revolución. Exacto, porque no teníamos ni cómo te metes al estudio si estábamos en la pinche pandemia. Entonces, si ustedes se acuerdan y nos acompañan desde entonces, pues había que tener locaciones como exteriores, ¿no? Era, si mal no recuerdo, era el estudio portátil. Exactamente, tal cual. Y ahí nos vimos y hablamos de cosas. Bueno, nos conocemos desde antes, pero en esa última vez, la pandemia. Y ahora mira, de la pandemia estamos ya casi en un borlote que puede derivar en cualquier cosa que me puedo imaginar. Y por eso dije, qué bueno platicar. Antes de platicar, déjame decirle a Chachita, que es mi asistente digital, porque a lo mejor hay muchos de ustedes que no conocen a Gonzalo, otros sí lo conocen y lo conocen de hace rato y por varias razones. Pero Chachita, Gonzalo Monroy, por favor. Gonzalo Monroy es un consultor con 24 años de experiencia en el sector energético norteamericano. En 2012 fundó GMS, donde ha asesorado a empresas nacionales e internacionales. Actual colaborador de los periódicos El Financiero y Reforma, CNN, The Economist, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Oil and Gas Journal. Gracias, Chachita. Oye, qué mamón te has vuelto, ¿no? Por azares del destino, la energía se volvió un tema vital, sí, de moda. Sí. Y hemos hablado mucho de sección anterior y bueno, ahorita todo se conecta a través de eso. Pero fíjate, haciendo memoria a propósito de este encuentro que tuvimos hace años en la pandemia, pero antes desde radio, aquí cuando estamos hablando de estos asuntos, inmediatamente pensé que sería bueno platicar, porque tú tienes muy bien medidas las temperaturas de esos temas. Entonces, de pronto, incluso en las redes sociales, cuando alguien de excelente voluntad quiere hablar de un tema, tú de pronto entras para decir, no, pero espérate, no es por acá, es por allá. No es arriba, más bien fíjate abajo. O sea, tienes muy bien medidas las temperaturas y tenemos ahorita una temperatura muy fuerte en todo lo que es el Medio Oriente. Y lo platicábamos ahorita cuando decíamos lo de Trump, ya yendo hacia Irán, decir, híjole, cabrón, te estás metiendo en un pinche vecindario. O sea, deja tú lo milenario, donde las religiones son importantísimas en cualquier rubro que tú me digas, y además son los mandones en el asunto de combustibles, y se sabe en ese numerito. O sea, es más, había mucha gente que no había localizado el estrecho de Hormuz, sí, por ejemplo. Y lo que significa, no ahorita, desde antes, ¿no? Ya ni siquiera cuando estamos hablando de combustibles, sino que por ahí circulaba hasta el grano, ¿no? En tiempos anteriores. O sea, es ese infierno que puede crecer muchísimo, y los infiernitos que estamos viviendo, como el de Dos Bocas, sí, donde también diste muchas luces a propósito de ese asunto. ¿Por qué infierno quieres empezar? Porque pareciera ser que ahí vamos todos.
todos. ¿Qué te parece si empezamos de lo grande a lo chiquito? Entonces vamos al infierno grande. Vámonos a qué está pasando hoy y Sí. qué va a pasar, porque Sí. creo que esa es la parte donde podemos dar mucha luz de hacia dónde van moviéndose las cosas. Sí. Sabemos que el año pasado Israel y Estados Unidos habían bombardeado Irán tratando simplemente de acabar con su programa nuclear. Era la operación Midnight Hammer, Exacto. martillo de medianoche, y habían acabado con todo eso. Lo declararon un éxito absoluto, ya no había ningún problema. Apenas en los meses de febrero, el mes pasado, Sí. estaban negociando un acuerdo nuclear, porque obviamente el material nuclear se movió a otras locaciones, se había Claro. acabado el programa, pero seguían teniendo el material nuclear. Desde luego. ¿Qué ocurre? Vemos que en medio de las negociaciones se lanzan en esta campaña de bombardeos, matan al ayatollah Jamenei, Sí. y de pronto nos damos cuenta que ya se abrió literalmente la caja de Pandora. Nos damos cuenta que Estados Unidos, el presidente Trump, en el segundo día dice: tenemos un problema, Houston, tenemos un problema. Quien queríamos que fuera el nuevo líder de Irán también lo matamos en los bombardeos. Sí. Y entonces nos quedamos con que no hay un liderazgo claro, que tenemos en un país de 92 millones de iraníes con material nuclear Sí. y una cantidad fenomenal de misiles y sobre todo de drones muy ágiles y muy baratos. Sí. ¿Qué termina pasando? Pues vemos de que empiezan Estados Unidos a bombardear todo a diestra y siniestra, empiezan a acabar incluso con la armada, en este caso los navieros iraníes que estaban tratando de bloquear el estrecho de Hormuz, y entonces viene el tema fundamental. Se cierra el estrecho. ¿Se cierra formalmente? No, no se cierra, no es que No. podemos cerrar esa franja de 30 kilómetros, pero vemos que la casa aseguradora de Lloyds en Londres sube el precio de los seguros en 400%. Un buque que te cuesta 200 millones de dólares, ahora tienes que pagar 38 millones de dólares, nada más Claro. en puros seguros. Sí. Aprovechando la ocasión. Efectivamente. Sale Trump incluso a decir: ¿saben qué? Somos Estados Unidos, nosotros vamos a poner el dinero para asegurarlo. Y entonces empieza a aparecer los problemas Claro. de la simetría. Tienes un pequeño estrecho, lo que Sí. es la punta de los Emiratos Árabes con Irán, un estrecho de 30 kilómetros, que en los extremos de Irán lo tienes con dos montañas, lo cual lo pone en ese cruce que están ocurriendo de barcos alrededor de 30 kilómetros por hora. Están prácticamente sentados para que les avientes un misil a muy corta Claro. distancia y para que también les puedas aventar un dron suicida Desde de muy luego. barato. Desde luego. Ese riesgo hace que nadie, absolutamente nadie quiera pasar por ahí, y entonces dejamos 20 millones de barriles diarios, el 20% de la producción mundial de petróleo, sin correr para ningún lado. Y más que esos puntos donde tú dices, ese control que se tiene históricamente del estrecho, de donde tienes a todos los pájaros en la mira, de pronto Trump dice: no hay pedo con el estrecho, le voy a decir a mis aliados que me ayuden y nos los chingamos, y los aliados se hacen pendejos. Todo el mundo le dijo: no, yo no voy, no, yo tengo otras prioridades. Sí, no me lo vas a creer. Y sobre todo esto es importante, aquí es donde te das cuenta de que, perdón, pero no puedes ser mala onda con tus aliados. Vimos cómo Estados Unidos ha maltratado a Europa. Cacheteado. Y de pronto le dices: oye, échame la mano, mándame un portaaviones. Oye, ¿sabes qué? Esta no es mi guerra. Sí. Y vamos a ver cómo lo resuelves. Exacto. Y entonces la tensión aumenta. O sea, el voltaje aumenta, porque finalmente de lo que esté pasando o no esté pasando en el estrecho de Hormuz, todo el mundo lo va a acabar pagando, cerca, lejos o más allá. Y eso empezamos, fíjate, a conectar ya muchas cosas. Ajá. Ahí es donde vemos que los precios, los primeros días se disparó. Primero estábamos originalmente antes de los bombardeos en 79 a 82 dólares. Sí. De pronto vimos que se escaló a 100 dólares. Sí. Vimos cuando de pronto Trump dice: es que no tenemos un líder claro para negociar, se dispara a 120 dólares y empieza una manipulación de mercado que lo baja a 85, lo pone a 90, el pasado lunes lo teníamos en 92 y estamos cerrando prácticamente la semana en 100. Y la gente de Irán, también echada para adelante ya en la cuestión del estrecho, dice: bueno, pues, síguenos chingando, güey, y ya veremos cuando tengas en 200 dólares la chingadera. A ver qué va a pasar ahí. O sea, no es por si me ganas o me chingas o te chingo yo a ti. Vas a pagar 200 dólares. Y fíjate, aquí es donde vamos a empezar a dar algunas predicciones de cómo van las cosas. Sí. Ahorita, acaba justamente apenas el día de ayer,
Israel bombardea los campos petroleros y también de gas de Irán. Irán lo que hace es que va y le da en la torre literalmente algunos trenes del gas natural licuado de Qatar, que es la planta más grande del mundo. Sí. Es algo que lo acaban de declarar apenas, va a tener fuerza mayor, en otras palabras, no va a poder cumplir sus contratos por los siguientes 5 años. ¿Cuál ha sido el problema? Nos damos cuenta que el precio del gas natural, que es el principal insumo de las economías de Asia, ha aumentado un 32% al cierre de lo que estamos platicando. Sí. Probablemente aumente un poco más. ¿Qué vemos? Europa va a tener un verano muy caluroso y no va a tener para aires acondicionados, y veamos cómo luce el invierno. Porque, bueno, no sé, tú te acordarás mejor, pero yo recuerdo que toda la gente que tenía, todos los países que tenían contratos con el gas ruso, cuando venían los chingadazos, todo el mundo se iba a tocar en la puerta a Qatar. Así es. Todo el mundo. Y ahorita Qatar no va a poder cumplir. No, ahorita realmente hay 2 zonas productoras. Una es Australia, que va a tratar de abastecer lo que pueda del mercado de Japón y Corea, China obviamente, Sí. y vas a tener a los Estados Unidos mandando ese gas natural a diestra y siniestra. El resultado, ahora sí podemos empezar a hablar de México, lo tenemos en 2 áreas. Una, hemos visto que el precio de la gasolina, del diésel, que seguimos importando todavía, estamos justamente en un 25% que ya aumentó. Estamos viendo que el precio del gas natural ya aumentó también un 30%. Y vale la pena recordar a la gente que aproximadamente en un día normal y cualquiera importamos el 80% de nuestro gas natural de los Estados Unidos. Sí. Y ese gas natural es el 60% de la electricidad que tenemos en nuestros hogares, en los hogares de la gente. Así que si no hay ese gas natural o es un más caro, CFE se va a tener que comer todo ese pato. Pero fíjate nada más en los tiempos que estamos hablando. Todavía tendríamos que elucubrar en dónde tendría que acabar el infierno global del combustible y de la energía para más o menos explicarnos cómo es que vamos a poder sobrevivir nosotros cuando tenemos escenas como la de Dos Bocas, cabrón. O sea, hablando de infiernos, ¿no? De decir, es que se incendió porque cayó un rayo. Pero que quede claro que fue afuera de la institución, fue afuera de la barda. Pero que quede claro que de los 5 muertitos, nada más uno era de Pemex. O sea, en estas babosadas. Son babosadas porque además sabemos que Dos Bocas pues era un fracaso anunciado. Así es. Y además tú nos enseñaste por qué. Y ahora que estamos viendo lo que sucedió con el incendio, donde dices, bueno, pues sí, qué razón tenían aquellos que decían, ¿cómo chingados vas a poner una refinería en un manglar? Totalmente, pero fíjate, vamos a sacar literalmente la bola de cristal y te voy a decir cómo llegamos a 150 y $200. Ajá. Y cómo esto se convierte en un problema de una recesión global. Así es. Ahorita, todavía una parte del petróleo, ahorita con el cierre de Hormuz, algunos campos de Irak, de Kuwait, de Omán, han cerrado producción. Hay 5 millones de barriles que los campos no están produciendo. Ya llegaron a su máximo, los tienen en los tanques de almacenamiento y no hay más. Tienes que cerrar la llave de los campos. Arabia Saudita, que produce alrededor de 10 millones de barriles, poquito más, no lo puede sacar por el estrecho de Hormuz. Tiene un ducto que corre del Golfo Pérsico al Mar Rojo, justamente que es para la parte del canal de Suez. Claro. Y ese ducto, por desgracia, nada más puede mover 7 millones de barriles y está al máximo ahorita. Sin embargo, tenemos un problema. En la punta sur, que es Yemen y la parte de Etiopía, tienes otro estrecho, el de Bab al-Mandab. En este punto, si lo llegan a cerrar los hutíes, que son socios, amigos, aliados de Irán, entonces podríamos hablar de que el precio se te va a disparar con eso a más de $150. Hablemos ahora de qué puede pasar con Irán. Si Irán de pronto no emerge un liderazgo que sea capaz de negociar y sostener un cese al fuego, reconstruir a su país, lo que va a pasar es que puede pasar lo de Libia, que se desintegre territorialmente Irán, un país de 92 millones de personas, y entonces vas a tener células terroristas en diferentes partes del mundo con material nuclear. Este es el peor de los escenarios, porque entonces ya no es que estamos viendo Medio Oriente, sino que de pronto aparece en Shanghái, empieza en París, se va a Buenos Aires, aparece en algunas ciudades de Estados Unidos, y eso se vuelve un problema global. Ese es el camino para los $200. ¡Guau!
Bueno, o sea, fíjate, sale casi hasta inútil hablar de nuestro propio infierno local, porque finalmente nuestro infierno local parece que fue diseñado para no servir, Sí. para no servirnos. Entonces estamos más atorados que nunca jamás en el aspecto de combustibles y de energía. Y además, vale la pena que hablemos de otra causa que a mí personalmente me preocupa ¿Cuál? mucho. Hay 3 grandes zonas productoras de fertilizantes y de urea para la parte de la agricultura. Sí. Una es Rusia, que tiene sanciones. Sí. Otra es Estados Unidos, que abastece la zona del este, no tanto la parte de la costa del oeste. Y Medio Oriente. Medio Oriente no está pasando tampoco los fertilizantes, lo cual te puede llevar a un incremento de precios brutal global, y va a pasar que países como Sri Lanka, Bangladesh, la India, incluso China, van a tener problemas en simplemente su agricultura. Podemos tener una crisis mucho más grande. Todo eso que te estoy platicando, las presiones inflacionarias van a hacer que los diferentes bancos centrales del mundo, el de la Unión Europea, la Reserva Federal, Sí. Banco de México, van a estar subiendo las tasas de interés. Así que esto puede ser un escenario, en el mejor de los casos, de desaceleración global, muy probablemente de una recesión global. Pero ya, entonces ya está. Mira, pero mira, cuando tú planteas eso, ya estamos hablando de un escenario caótico, Cabrón. cabrón. Ya en ese escenario, pensando en que se está organizando el nuevo orden mundial, porque, o sea, lo primero que me llega a la mente es el final de la Segunda Guerra Mundial, que tendría que tener mucho parecido con el caos que nos estás platicando. Sí, efectivamente. Y ahí es donde, de nuevo, todo, literalmente dando la vuelta al círculo, esto nos trae a México. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos precios de la gasolina que ya empezaron a subir muy grande. Y ahorita vamos a hablar de cómo el gobierno lo trata de mantener a raya. Vemos el precio del diésel prácticamente ya tocando los 30 pesos. Y el diésel es el combustible de la industria. Es el que utilizamos para los camiones que llevan los alimentos a las centrales de abasto. Es lo que se utiliza en los trailers para todo el transporte, para los trenes. Es el combustible más importante, al cual hay que ayudarlo, ya sea dejando de cobrar el IEPS, pues dado el caso, empezar a subsidiar. Pero aquí nosotros tenemos un escenario, si quieres, muy bananero, pero muy real. Porque durante 7 años este régimen se ha dedicado a destruir los fundamentos y los cimientos de lo que de alguna manera, para bien o para mal, te daba cierto ritmo al caminar. Eso se ha estado perdiendo, mermando, destrozando los últimos 7 años. Y con este escenario global, pues acabas prácticamente ahorcado. Absolutamente. Porque muy poco es el margen que tienes para moverte, porque todo está destruido. Y el mundo, además, te está queriendo pisar las patas. Absolutamente. Y fíjate, aquí es donde todo entra en temas de la soberanía energética. Ajá. Cuando nos hablaron de que de pronto íbamos a dejar de importar gasolina, diésel y que íbamos a ser autosuficientes, hay que decirle a la gente, la mitad de los combustibles, especialmente de la gasolina, los estamos importando. El 40% del diésel lo estamos importando y cerca del 70% de la turbocina, los boletos de avión, cómprenlos ahorita que todavía están baratos, también los traemos de importación. Tenemos un problema estructural bastante problemático. Tú acabas de mencionar el peor de los escenarios, ¿no? Porque finalmente uno tiene que malpensar por ser un hijo de la chingada original. Y dices, bueno, sí, alguien puede, hay algunos poderes que pueden generar un caos de este tamaño para después salirte con el pinche remedio y la vacuna. Totalmente. Y ahí yo te diría de que es parte de lo que estamos viendo en México y a nivel global. Sí. Hoy cuando de pronto te das cuenta que tienes a grandes especuladores que están saben que de pronto sale Trump después de que ya cerró el mercado a dar una declaración y el precio se te sube. Sí. Obviamente sale Trump a decir una cosa de la cual se desmiente 2 días después y el precio baja. Sí. Hay mucha manipulación del jugador más grande que es Estados Unidos. Lo está viendo. En el caso mexicano, ahora sí vamos a ver cómo estamos nosotros parados. Y nos damos cuenta de que a pesar de todo el impulso que se le dio al Sistema Nacional de Refinación, hoy nos damos cuenta de que estamos trabajando al 52% de la capacidad.
En otras palabras, tenemos las máquinas trabajando a la mitad o las tenemos trabajando al 100% 6 meses y otros 6 meses paradas. Ya estamos incluyendo a Dos Bocas. Y ahí es donde nos damos cuenta de que esto no está saliendo bien. Dos Bocas, ahorita en marzo que estamos hablando, está haciendo 2 pruebas muy importantes en sus plantas más importantes, que es la coquizadora y la planta combinada. Ese es el corazón y el pulmón de una refinería. Sí. No sabemos, y ahí tenemos que hablar del trágico incidente que acaba de ocurrir, que de pronto vemos un incendio bastante grande donde pierden la vida 5 personas. No sabemos si de pronto vino de una fuga de los tanques de combustible, no sabemos si vino de estas pruebas que están realizando o estas cisternas a cielo abierto, que es de lo que se habló de las aguas aceitosas. Sí. Hay que ser muy claro, donde se da el incendio es dentro del polígono de la refinería, esto ocurre, y ese combustible solamente pudo haber venido de Pemex, nada más. Pero además, ya ahora, cuando sale el video donde ves al carro circular, Sí. cuando viene la primera explosión, tú puedes ver en el video cómo el suelo empieza a arder y arder de una forma rabiosa. Sí. Rabiosa. Y entonces después un familiar de uno de los fallecidos dice, pero es que esto ya estaba reportado. Sí. Llevaba mucho tiempo reportado. Toda esta fuga estaba reportada. ¿A quién se le ocurrió darle paso a ese coche? Ahí, fíjate, tenemos que hablar de todos los errores de planeación, las prisas y las ganas de quedar bien con el jefe. Porque vimos, y yo le he platicado abiertamente de eso, originalmente el Instituto Mexicano del Petróleo, cuando evaluó 6 sitios, Sí. Tuxpan, Campeche, Lázaro Cárdenas, Tula, se me está olvidando una, y obviamente Dos Bocas, la peor por riesgos de inundación, de afectación de medio ambiente, era precisamente Dos Bocas. La peor opción. La recomendación que daba el Instituto Mexicano del Petróleo era elevar el terreno, las 580 hectáreas, Put. 2 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuántas hectáreas? 580. Putísima madre. Esto que te estoy platicando cuesta 2 años y alrededor de $2,000 millones. Obviamente con eso jamás Andrés Manuel, y la gente seguramente se acordará, yo no me voy a ir sin haber terminado las obras, no las voy a dejar a la mitad. Obviamente vimos que lo dejó, el Tren claro. Maya, de Dos Bocas es el mejor ejemplo, Y costando un chingo más. en sobrecostos a lo bestia. Pero es muy interesante porque tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo hemos visto a lo largo del 21, del 22 y prácticamente todos los años que llueve o que entra un frente frío o que llega un tornado, un huracán, Sí. se inunda la refinería. Sí. Y tienes que bajar operaciones por seguridad ambiental, si no vas a terminar siendo algo peor. Por eso el Instituto Mexicano del Petróleo te advirtió que sería, vamos a llamarle elegantemente, una pendejada poner una refinería ahí, por esas condiciones que todo mundo conoce nada más por el hecho de vivir en este país. Y ahí es donde nos damos cuenta. La que entonces era secretaria de Energía, hoy gobernadora, Rocío Nale, ella insistió que ¿A todo quién llamas estaba... criminal? No hay otra forma de llamarlo, Exacto. cuando te das cuenta que estás jugando con la vida y la seguridad de las personas. Sí. La gente no se tiene que morir al ir a trabajar. Esto no lo puedo enfatizar mucho más. No puede ser que nos acostumbremos a que Pemex tiene un derrame, Ah, que en lo que hemos platicado ya se le quemó el mar. sí. Ya vimos que de pronto hubo otra explosión en alguna plataforma. No podemos normalizar que en Pemex ocurran tantos incidentes tan frecuentes y con fatalidades. Pemex tendría que hacer literalmente un cheque de caja para todo lo que estamos viendo. Y esto nos lleva a un tema, por desgracia, complicado. La política ambiental de México es un chiste. Pues sí. Todo lo que te he platicado, estos 4 incidentes nada más, porque hay muchos más, Pemex solamente reconoce pasivos ambientales por apenas $15 millones. Es un chiste. Pero además, este caso concreto que estás analizando, lo puedes transportar a muchos rubros y es lo mismo. O sea, la misma prisa, el quedar bien, el sacar todo el chilazo, el no entender de qué se trata. Y lo puedes ver en estos últimos 7 años reflejado en los trenes, lo puedes ver en las carreteras, lo puedes ver en la seguridad. Todo tiene ese mismo diseño patético. Pero fíjate, yo te diría de que en algún momento, ya hoy ya va a toro pasado, todos somos sabios,
Yo te diría de que ahí podemos darnos cuenta que la política pública fue una serie de ocurrencias. Así es. Sabemos, hoy lo sabemos, de que hubo muchas políticas públicas, gas del bienestar es un ejemplo, Sí. de que simplemente se le ocurrió al presidente López Obrador en una mañanera y se instrumentó una política pública de esa ocurrencia. Porque no había nadie que le dijera, señor presidente, lo que está diciendo no Sí, funciona por A, nadie o le- tendremos que estar nadie. haciendo B para lograr eso, Sí. ¿no? Es de que podemos y a base de ganitas. No, este no es un negocio de echarle ganas. Es mucho más complicado. Pero tú que te eso. acuerdas la ocurrencia de que es muy fácil sacar petróleo. ¿Te acuerdas? Y como bien dices, y ya lo dicen algunos libros, dicen, no había nadie que pudiera llegar con Andrés Manuel y decir, oiga, señor presidente, con todo respeto, no mame. O sea, no puede ser así. No va así, no. Al contrario, tenía que ser así. Y fíjate, los ejemplos, hay que decirlo, son trágicos. Trágicos. Porque, por ejemplo, un ejemplo yo creo más tangible de la gente es darnos cuenta de la parte de las medicinas. Es que salen muy caras, vamos a comprarlas nosotros mismos. Tenemos y luego tú lo has platicado en tus espacios muchas veces, tenemos un déficit crónico de nuestras medicinas. Sí. De pronto nos dimos cuenta de la idea, la ocurrencia de la farmaciotota, y hoy, ¿quién está hablando de eso? ¿No es posible que también a veces como opinión pública o como sociedad civil demos un cheque en blanco y no reclamemos de la serie de tonterías que se hicieron en el camino? A estas alturas, hablando de lo que estamos hablando, ya te podrás imaginar que en el caso nada más de las medicinas, te puedes imaginar a mi pinche primo hermano, que ahora pide colectas, el cabrón, te lo puedes imaginar diciendo, oye, vamos a ver cómo no dependemos de la medicina. Porque la gente se está acostumbrando a que está la medicina y entonces no me cuido. Entonces vamos a quitarle a la gente eso de la medicina, porque yo me curaba con tés. Sí. Mi abuelita me daba tés. Y mira qué edad tengo y ya soy presidente. Una frotada de pies. Exactamente. No dudes que de esa mamarrachada de reflexión histórica haya surgido la onda de decir, no hay bronca, decimos que todos son unos corruptos y que todos estaban llevando dinero y nosotros nos encargamos con la ONU de conseguir medicamentos baratos. Fíjate, incluso en esta parte de lo de Cuba, que acabamos de ver que reaparece el expresidente Sí. a pedir una colecta. Bueno, dentro de todo este relajo mundial que está ocurriendo, Rusia, precisamente un país al cual le acaban de quitar las sanciones, Sí. le acaba justamente de mandar un buque con más de 200,000 barriles de diésel a Cuba. Ese cargamento vale aproximadamente como unos $200 millones. Vamos a ver de qué tamaño sale la colecta, a ver si podemos mandar otro, ¿no? Digo, Claro. O sea, pero vean ustedes nada más como el mundo se está volviendo una pinche orgía. Sí. Es una orgía y desde luego nosotros somos los que ya tenemos los calzones abajo. Por lo menos llegar a la orgía vestido te da chance por lo menos de escoger con quién vas a perder. Sí. Pero cuando llegas con los calzones en los tobillos, ya hay 3 o 4 que te van a hincar. Te van a hincar porque esto se está poniendo muy caliente y se va a poner, como tú dices, ojalá no, como tú dices, en el peor de los casos. Pero sería muy lógico que pasara el peor de los casos. es que es posible, porque ahorita hemos visto una inconsistencia, porque hoy no sabemos, para colmo, Donald Trump qué quiere hacer en Irán. No tiene una idea, no tiene una salida clara. Hoy podría decir, ¿saben qué? Ya ganamos y me retiro, pero los daños en la infraestructura, los campos petroleros no van a ser de mañana, esto ya está perfectamente. Sabemos de que de pronto, ahora el nuevo ayatollah, el hijo de Jamenei, Mojtaba, es casi imposible que quiera buscar un cese al fuego cuando en el mismo evento matas a su papá, matas a su mamá, mataste a su esposa y mataste a sus hijos. Puta. Obviamente no tiene la inclinación para buscar un cese al fuego y eso es lo único que puede salvar relativamente al mundo. Ya podremos ver, y no sabes cómo agradezco que nos vengas a poner los pelos de punta. No sabes cómo te agradezco que nos generes una diarrea colectiva. Pero te lo agradezco mucho. Yo le sugiero tomarse un anís al menos. No me da miedo. O tequila. Tequila. Te quiero agradecer. Gracias. Y yo creo que nos volveremos a ver muy pronto. Eso espero. Porque, desde luego, esto está de la chingada. Y como tú dices, tiene todas las características y los detalles para ponerse peor. Y si quisiéramos entender
un poco de lo que está pasando. Tú sabes por dónde llevarnos en este rubro que conoces tan bien y que nosotros desconocemos hasta que nos está llevando la chingada. Sí. Gracias. Al contrario. Gonzalo Monroy. Oigan, chamacos, en 15 días, si hay mundo, si no pasa todo lo que pasa en 15 días, como dice Gonzalo, y nos volvemos a ver aquí, o se le sube la ardilla a alguien en el gobierno y decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero si en 15 días coincidimos, estaremos de nueva cuenta con ustedes para ver por dónde va el mundo y por dónde vamos nosotros y hacia dónde nos dirigimos, si hay algún lugar para dirigirse. Gracias, mis niños, gracias, mis chamacos. Y acuérdense que si es ¿cómo se llama? Exactamente, es que no digo. Oye, Broso, ¿y la nodriza que me prometiste? Mira, la tengo aquí abajo, ahorita sale. Se queda en el cajón. Exactamente. Si es por gadgets, es por Latinus. ¡Órale! ¡Oh! ¡Orero!